La Catedral de París, como la mayoría de las basílicas metropolitanas, está colgada bajo la advocación de la bendita Virgen María o Virgen Madre. En Francia, el vulgo llama a estas iglesias las Notre-Dame. En Sicilia llevan un nombre todavía más expresivo, matrices. Son, pues, templos dedicados a la Madre, en latín mater, matris, a la matrona en el sentido primitivo, palabra que por corrupción se ha convertido en Madonna, del italiano ma, donna, mi señora, y por extensión Nuestra Señora. Franqueemos la verja y empecemos el estudio de la fachada por el gran pórtico llamado pórtico central o del juicio. El pilar central, que separa en dos el vano de la entrada, ofrece una serie de representaciones alegóricas de las ciencias medievales. De cara a la plaza y el lugar de honor, aparece la alquimia representada por una mujer cuya frente toca las nubes. Sentada en un trono, lleva un cetro, símbolo de soberanía, en la mano izquierda, mientras sostiene dos libros con la mano derecha, uno cerrado, el esoterismo, y el otro abierto, el exoterismo. Entre sus rodillas y apoyada sobre su pecho, yérguese la escala de 9 peldaños, la escala Philosophorum, jeroglífico de la paciencia que deben tener sus fieles en el curso de las 9 operaciones sucesivas de la labor hermética. La paciencia es la escala de los filósofos, nos dice Valois, y la humildad es la puerta de su jardín, pues a todos aquellos que perseveran sin orgullo y sin envidia, Dios les dará misericordia. Tal es el título del capítulo filosofal de este Mutus Liber, que es el templo gótico, el frontispicio de esta Biblia oculta y de macizas hojas de piedra, la huella, el sello de la gran obra laica, al frente de la gran obra cristiana. No podía hallarse mejor situado que en el umbral mismo de la entrada principal. Así, la catedral se nos presenta fundada en la ciencia alquímica, investigadora de las transformaciones de la sustancia original, de la materia elemental. Pues la Virgen Madre, despojada de su velo simbólico, no es más que la personificación de la sustancia primitiva que empleó para realizar sus designios el principio creador de todo lo que existe. Tal es el sentido, por lo demás, de la singular epístola que se lee en la misa de la Inmaculada Concepción de la Virgen, cuyo texto transcribimos. El Señor me tuvo consigo al principio de sus obras, desde el comienzo, antes que criase cosa alguna. Desde la eternidad fui predestinada, y antes que fuese hecha la tierra. Aún no existían los abismos, y yo había sido ya concebida. Aún no habían brotado las fuentes de las aguas, aún no estaba ausentada la pesada mole de los montes. Antes de que hubiese collados, yo había ya nacido. Aún no había hecho la tierra, ni los ríos, ni los ejes del globo de la tierra. Cuando él extendía los cielos, estaba yo con él. Cuando con ley fija y valla encerraba los abismos, cuando arriba consolidaba el firmamento y ponía en equilibrio los manantiales de las aguas, cuando circunscribía al mar en sus términos y ponía ley a sus olas para que no traspasasen sus linderos, cuando asentaba los cimientos de la tierra, con él estaba yo concertándolo todo. Trátase aquí visiblemente de la esencia misma de las cosas, y en efecto nos enseña la letanía de la Virgen, que es el vaso que contiene el espíritu de las cosas, vaso espiritual. Sobre una mesa, a la altura del pecho de los magos, nos dice Teilla, estaban a un lado un libro o una serie de hojas o de láminas de oro, el libro de Thoth, y al otro un vaso lleno de un licor celeste astral, compuesto de un tercio de miel silvestre, una parte de agua de la tierra y una parte de agua del cielo. El secreto, el misterio, estaba pues en el vaso. Esta Virgen singular, Virgo singularis, como la llama expresamente la Iglesia, es además glorificada mediante epítetos que denotan con bastante claridad su origen positivo. ¿Acaso no se la llama también palmera de paciencia?
lirio entre espinas, miel simbólica de Sansón, vellón de Gedeón, rosa mística, puerta del cielo, casa de oro. Los mismos textos llaman también a María sede de la sabiduría, lo cual equivale al tema de la ciencia hermética, del saber universal. En el simbolismo de los metales planetarios es la luna que recibe los rayos del sol y los conserva secretamente en su seno. Es la dispensadora de la sustancia pasiva, a la cual anima el espíritu solar. María, Virgen y Madre, representa pues la forma. Elías, el sol, Dios Padre, es emblema del espíritu vital. De la unión de estos dos principios resulta la materia viva, sometida a las vicisitudes de las leyes de mutación y de continuidad. Y surge entonces Jesús, el Espíritu encarnado, el fuego que toma cuerpo en las cosas, tal como las conocemos aquí abajo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por otra parte, la Biblia nos dice que María, madre de Jesús, era de la rama de Jesé. Ahora bien, la palabra hebrea Ges significa fuego, el sol, la divinidad. Ser de la rama de Jesé equivale, pues, a ser de la raza del sol, del fuego. Como la materia tiene su origen en el fuego solar, tal como acabamos de ver, el mismo nombre de Jesús se nos presenta en su esplendor original y divino, fuego, sol, Dios. Por último, en el Ave Regina, la Virgen es adecuadamente llamada raíz, salve radix, para señalar que es principio y comienzo de todo, salve raíz por la cual la luz ha brillado sobre el mundo. Tales son las reflexiones que sugiere el expresivo bajorrelieve que acoge al visitante bajo el pórtico de la basílica. La filosofía hermética, la antigua espagírica, le da la bienvenida en la iglesia gótica, en el templo alquímico por excelencia, pues la catedral entera no es más que una glorificación muda, pero gráfica, de la antigua ciencia de Hermes, de la que, por otra parte, ha sabido conservar a uno de los antiguos artífices. Notre Dame de París guarda, en efecto, su alquimista. Si impulsados por la curiosidad o para distraer el ocio de un día de verano ascendéis por la escalera de caracol que conduce a las partes altas del edificio, recorred despacio el camino, trazado como una tarjea que se abre en lo alto de la segunda galería. Al llegar cerca del eje medial del majestuoso edificio, percibiréis en el ángulo entrante de la torre septentrional, en medio de un cortejo de quimeras, el impresionante relieve de un gran anciano de piedra. Es el alquimista de Notre Dame, tocado con el gorro frigio, atributo del adepto, negligentemente colocado sobre los largos cabellos de espesos bucles. El sabio, envuelto en la capa ligera de laboratorio, se apoya con una mano en la balaustrada, mientras se acaricia con otra la barba poblada y sedosa. No medita, observa, tiene los ojos fijos y en la mirada una agudeza extraña. Todo en la actitud del filósofo revela una intensa emoción. La curvatura de los hombros, la proyección de la cabeza y del busto hacia adelante expresan efectivamente la mayor sorpresa. La mano petrificada se anima. ¿Será una ilusión? Uno aseguraría que le ve temblar. Espléndida figura la del viejo maestro que escruta, interroga, ansioso y atento, la evolución de la vida mineral, y contempla al fin deslumbrado el prodigio que solamente su fe le había dejado entrever. Y cuán pobres son las modernas estatuas de maestros sabios, ya estén fundidas en bronce o talladas en mármol, comparadas con esta imagen venerable de tan formidable realismo en su sencillez. El gorro frigio que llevaban los sans-culottes y constituía una especie de talismán protector en medio de las hecatombes revolucionarias, era señal distintiva de los iniciados. El sabio Pierre Dujol, en un análisis de la obra de Lombard, titulada Historia de los Jacobitas, escribe que el admitir al epopte en los misterios de Eleusis se preguntaba al recipiendario si se sentía con la fuerza, la voluntad y la abnegación necesaria para intervenir en la gran obra. Después le ponían un gorro rojo sobre la cabeza y pronunciaban esta fórmula:
cúbrete con este gorro que vale más que una corona real. Se estaba lejos de sospechar que esta especie de sombrero, llamado liberia en las mitraicas, y que antaño era propio de los esclavos libertados, sería un símbolo masónico y la señal suprema de la iniciación. No hay que admirarse, pues, de verlo figurar en nuestras monedas y en nuestros monumentos públicos. El estilóbato de la fachada, que se desarrolla y se extiende bajo los 3 arcos, está enteramente consagrado a nuestra ciencia, y este conjunto de imágenes, tan curiosas como instructivas, constituye un verdadero regalo para el descifrador de los enigmas herméticos. Allí encontraremos el nombre lapidario del tema de los sabios. Allí asistiremos a la elaboración del disolvente secreto. Allí, en fin, seguiremos paso a paso el trabajo del elixir, desde su calcinación primera hasta su última cocción. Pero a fin de observar cierto método en este estudio, observaremos siempre el orden de sucesión de las figuras, yendo desde el exterior hacia las hojas de la puerta, tal como lo haría un fiel al penetrar en el santuario. Sobre las caras laterales de los contrafuertes que limitan el gran pórtico, encontramos a la altura del ojo 2 pequeños bajorrelieves embutidos, cada uno en una ojiva. El del pilar de la izquierda nos presenta al alquimista descubriendo la fuente misteriosa que Trevisano describe en la parábola final de su libro sobre la filosofía natural de los metales. El artista ha caminado largo tiempo, ha errado por vías falsas y caminos dudosos, pero al fin se ve colmado de gozo. El riachuelo de agua viva discurre a sus pies, brota a borbotones del roble hueco. Nuestro adepto ha dado en el blanco, y así, desdeñando el arco y las flechas con las cuales a la manera de Cadmo traspasó al dragón, mira ondear el límpido caudal cuya virtud disolvente y cuya esencia volátil le son atestiguadas por un pájaro posado en el árbol. Pero ¿cuál es esta fuente oculta? ¿Cuál es la naturaleza de este poderoso disolvente capaz de penetrar todos los metales, el oro en particular, y de cumplir con la ayuda del cuerpo disuelto la gran obra en su totalidad? Estos son enigmas tan profundos que han desanimado a un número considerable de investigadores. Todos, o casi todos, han dado de cabeza contra este muro impenetrable, levantado por los filósofos para servir de recinto a su ciudadela. La mitología la llama Libetra y nos cuenta que era una fuente de magnesia, cerca de la cual había otra fuente llamada la Roca. Ambas brotaban de una gran roca que tenía la forma de un seno de mujer, de suerte que el agua parecía brotar como leche de 2 senos. Ahora bien, sabemos que los autores antiguos llaman a la materia de la obra nuestra magnesia y que el licor extraído de esta magnesia recibe el nombre de leche de la Virgen. Esto es ya un indicio. En cuanto a la alegoría de la mezcla o de la combinación de esta agua primitiva, brotada del caos de los sabios, con una segunda agua de naturaleza diferente, aunque del mismo género, resulta bastante clara y suficientemente expresiva. De esta combinación resulta una tercera agua que no moja las manos y que los filósofos han llamado ora mercurio, ora azufre, según atiende su cualidad o a su aspecto físico. En el Tratado del Azot, atribuido al célebre monje de Enfurz, Basilio Valentín, pero que más bien parece obra de Senior Zadid, puede verse una figura grabada en madera que representa una ninfa o sirena coronada, nadando en el mar y haciendo brotar de sus senos rollizos 2 chorros de leche que se mezclan con las aguas. Los autores árabes dan a esta fuente el nombre de Holmat y nos enseñan, además, que sus aguas dieron la inmortalidad al profeta Elías, el sol. Sitúan la famosa fuente en el Modalam, término cuya raíz significa mar oscuro y tenebroso, señalando muy bien la confusión elemental que los sabios atribuyen a su caos o materia prima. Una pintura de la fábula que acabamos de citar se encontraba en la pequeña iglesia de Brixen, en el Tirol.
Este curioso cuadro, descrito por Misson y citado por Witkowski, parece ser la versión religiosa del mismo tema químico. Jesús vierte en una gran taza de fuente la sangre de su costado, abierto por la lanza de Longinos. La Virgen se oprime los pechos y la leche que brota de ellos cae en el mismo recipiente. El sobrante va a caer a una segunda taza y se pierde en el fondo de un abismo de llamas, donde las almas del purgatorio, de ambos sexos, con los bustos desnudos, se apresuran a recibir este precioso licor que les consuela y les refresca. Al pie de esta antigua pintura, léase una inscripción en latín de sacristía. Mientras la sangre brota de la herida bendita de Cristo y la Santa Virgen oprime su seno virginal, la leche y la sangre manan y se mezclan y se convierten en fuente de vida y en manantial del bien. Entre las descripciones que acompañan a las figuras simbólicas de Abraham el judío, libro que según dicen perteneció a Nicolás Flamel y tuvo este adepto expuesto en su gabinete de escritor, citaremos dos que tienen relación con la fuente misteriosa y con sus componentes. He aquí los textos originales de estas dos notas explicativas. En ella está pintado y representado un jardín cercado con setos, donde hay varios cuadros. En el centro hay un roble hueco, al pie del cual, a un lado, hay un rosal de hojas de oro y de rosas blancas y rojas, que rodea al dicho roble hasta lo alto, cerca de sus ramas. Y al pie de dicho roble hueco hierve una fuente clara como plata, que se va perdiendo en tierra, y entre varios que la andan buscando están 4 ciegos que remueven la tierra y otros 4 que la buscan sin cavar, estando la dicha fuente delante de ellos y no pueden encontrarla, excepto uno que la pesa en su mano. Este último personaje es el que constituye el tema del motivo esculpido en Notre Dame. La preparación del disolvente en cuestión aparece relatada en la explicación que acompaña a la imagen siguiente. Representa un campo en el cual hay un rey coronado, vestido de rojo al estilo judío, y que sostiene una espada desenvainada, 2 soldados que matan a los hijos de 2 madres que están sentadas en el suelo llorando a sus hijos, y otros 2 soldados que arrojan la sangre en una gran cuba llena de la dicha sangre, donde el sol y la luna, bajando del cielo o de las nubes, vienen a bañarse. Y son 6 soldados armados de armadura blanca, y el rey hace el séptimo, y 7 inocentes muertos, y 2 madres, una vestida de azul, que llora enjugándose la cara con un pañuelo, y la otra que también llora vestida de rojo. Citemos también una figura del libro de Trismosín, que es muy parecida a la tercera de Abraham. Vemos en ella un roble, al pie del cual, ceñido con una corona de oro, brota un riachuelo oculto que se vierte en el campo. Entre las hojas del árbol revolotean unos pájaros blancos, mientras un cuervo, que parece dormido, está a punto de ser apresado por un hombre pobremente vestido y encaramado de una escalera. En primer término de este cuadro rústico, 2 sofistas vistiendo suntuosos trajes discuten y razonan sobre este punto científico, sin advertir el roble que tienen a su espalda, ni ven la fuente que discurre a sus pies. Digamos por último que la tradición esotérica de la fuente de vida o fuente de juventud se encuentra materializada en los pozos sagrados que poseían en la Edad Media la mayoría de las iglesias góticas. El agua que se extraía de aquellos pasaba en muchas ocasiones por poseer virtudes curativas y era empleada en el tratamiento de varias enfermedades. Ambos, en su poema sobre el sitio de París por los normandos, refieren varios hechos que acreditan las propiedades maravillosas del agua del pozo de Saint-Germain-des-Prés, el cual se abría al fondo del santuario de la célebre abadía. De igual manera, el agua del pozo de Saint-Marcel de París, excavado en la iglesia cerca de la losa sepulcral del venerable obispo, era, según Grégoire de Tours,
un eficaz específico contra varias dolencias y todavía hoy existe en el interior de la Basílica Ojival de Notre-Dame de Lépine un pozo milagroso llamado Pozo de la Santa Virgen y en la mitad del coro de Notre-Dame de Limoux un pozo análogo cuya agua cura, según dicen, todas las enfermedades y en el que puede verse esta inscripción: cuantos beban de esta agua, si además tienen fe, gozarán de buena salud. Pronto tendremos ocasión de referirnos de nuevo a esta agua póntica, a la que dieron los filósofos multitud de epítetos más o menos sugestivos.